Muy buenos días, amadas. Qué bueno es poder estar de regreso con ustedes en Arraigadas. No se imaginan cuánto me gozo de poder estar aquí, igual que cada semana, aunque siempre estamos leyendo sus comentarios, pero qué bueno es poder estar aquí en esta comunidad que se ha ido desarrollando. Así que es de bendición, no solamente para mí y para todo el equipo de Aviva Nuestros Corazones, sino para cada una de ustedes. Arraigadas es nuestro videocast semanal, parte de todos los recursos que ofrece Aviva Nuestros Corazones. Así que si quieres saber más, puedes visitar nuestra página avivanuestroscorazones.com, o si gustas y no sabías, puedes descargar nuestra app en tu celular y tener entonces todos estos recursos a mano. La semana pasada concluimos una serie de programas sobre la importancia del estudio de la palabra de Dios. Esa es la base de nuestra vida como creyentes de este lado de la gloria. Y a partir de hoy, tomando eso como referencia, vamos a estar hablando de cómo entonces podemos conectar toda esa riqueza que vimos, ese consejo que encontramos en las Escrituras, para poder lidiar y encontrar soluciones bíblicas a situaciones de la vida diaria, ya sea para nosotras mismas o en el momento en que nos toque animar a otras personas y sobre todo a otras mujeres. Y para iniciar esta serie nos acompaña nuestra amada Laura González de Chávez. Hola Laura, ya te cambié el apellido. Hola Yamelita, qué gozo estar contigo en Unas Arraigadas. Yo creo que hacía tiempo que no estábamos juntas en Unas Arraigadas. Rato, sí, ya se me olvidó porque pasamos tanto tiempo de receso en diciembre que ya se me olvidó cuál fue el último que yo ni me acuerdo tampoco. Pero es bueno tenerte aquí y bueno, tocar este tema que sé que también está muy cerca a tu corazón. Amén. El poder, no solamente conocer las Escrituras, sino también poder aplicarla a nuestra vida y también para poder aconsejar a otras mujeres. Y cuando venimos a Cristo, Laura, nosotros, yo creo que no solamente encontramos salvación. Obviamente eso es lo más importante, ese es el regalo más precioso que encontramos en Cristo, y encontramos redención, pero también sabemos que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría que proviene de Dios. También sabemos, sabemos, digamos, intelectualmente, ¿no? Que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y es increíble cómo nosotras podemos ver que en la Biblia encontramos consejos muy, muy, muy prácticos para el día a día. Entonces, yo te hago la primera pregunta. ¿Por qué crees es importante buscar en la palabra de Dios el consejo antes que en cualquier otro lugar? Amén. Esa es una buena pregunta. Antes de entrar en esa respuesta, Yamel, se me ocurre que quiero hacer una aclaración que yo creo que Wendy hizo en el programa, en uno de los programas, que las escrituras no se tratan de nosotras. Muchas veces nosotros vamos a la palabra para buscar una palabra para mí, para ver lo que Dios quiere para mí. Y ciertamente, como tú dices, está llena de consejos la palabra de Dios, nuestro manual de vida, pero eso no es la intención original. Pero verdaderamente la escritura es la palabra de Dios, es la revelación de la mente y del corazón de Dios para nosotros, y Él se da a conocer por medio de la palabra. Nadie nos va a dar un mejor consejo que no sea Dios mismo. Y mira cómo Pablo le dice a Timoteo, él le dice que las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Perfecto no es perfecto sin pecado, sino maduro, equipado para hacer la obra y el ministerio de Dios que Él tiene para esa persona en particular, que puede ser mamá, puede ser esposa, puede ser una sierva de Dios en cualquier lugar, o en fin, Él tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Y las escrituras nos enseñan, nos guían, nos reprenden, nos alertan, nos corrigen, nos instruyen para ser maduras y para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, que nos guardan en el camino correcto, guardan nuestras vidas, son nuestra seguridad. Entonces, obviamente, en ningún otro lugar vamos a encontrar un mejor consejo para nosotras que en la palabra. Amén. Y para ti, escuchándote, para ti, ¿cuál ha sido una de esas promesas así que tú has leído en la Biblia que te ha ayudado en medio de las pruebas? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué te enseña ese versículo, esa porción de las Escrituras? La verdad es que cada vez que yo me siento en la palabra por la mañana, yo
tengo un sinnúmero de promesas que veo ahí que van perfectas para el día en el que yo estoy. Y es increíble, por eso es tan importante estar diariamente en la palabra, porque es fresca. Y es increíble como el día que te toca leer tal cosa, no porque abrí la Biblia así al azar, sino porque me tocaba. Esa palabra era para mí, para la situación que estaba viviendo. Sin embargo, hay una escritura en Isaías que a mí me marcó desde la primera vez que la leí hace muchos años y es una que yo vuelvo y vuelvo cada vez, que está en Isaías 43 del 1 al 2, que dice, mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob. Me encanta eso, que me recuerda que Él me creó, Él es mi creador, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre. Eso a mí me es increíble, ese recordatorio de saber que Él me llamó así, Laura. Yo te he redimido, mío eres tú eres mía, tú no te perteneces, tú no eres dueña de tu vida, yo te creé, tú eres mía. Y entonces me dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No es que no voy a pasar por las aguas, no es que no van a haber problemas en mi vida, no es que no van a haber situaciones difíciles, circunstancias difíciles, pero dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te cubrirán, no me van a ahogar esas situaciones porque Él está conmigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Entonces yo siempre vuelvo a esa escritura y me la recuerdo. Yo incluso tengo algo en mi casa, en una pared, que tiene ese versículo que dice, no temas, porque yo te he redimido, llamado por nombre, mío eres tú. O sea, ese recordatorio de que somos suyas, de que Él nos creó y que Él camina con nosotros, no estamos solas. Amén. Y me gusta que hiciste mucho el énfasis en cuando pases por las aguas, Sí, porque es que vas a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego es porque vas a pasar por el fuego. Yo así creo es. que nuestra naturaleza no nos gusta. Resistimos cuando no Uh-huh. es que a nadie nos le gusta pasar pruebas, pero es algo que el Señor nos está diciendo ahí, pero como tú dices, te asegura eso. Y también me encantó que mencionabas que no es que vamos a leer la palabra al azar y que voy a abrir, déjame No, poner el dedo a ver que no, exacto. o sea, por eso Sí. insistimos en leer la Biblia de tapa a tapa. Y me gustaba que tú mencionabas a Wendy. Wendy nos dio ese vistazo general de las escrituras e incluso hacía énfasis en cosas que a veces uno ni lee, pero está en Uh-huh. la palabra de Dios, aunque sea un nombre o lo que sea, está ahí por una razón. Y son cosas que Así tenemos es. también que aprender. Y mira, ¿Va a decir Yamel, algo? algo también que quisiera agregar en cuanto a las promesas, algo que me vino a la mente ahora, recordando el sermón de Sugel Michelén, del pastor Sugel en Arraigadas, del último evento. Y es algo que sabemos, pero que siempre es bueno recordar. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Amén. Muchas veces nosotros vemos una promesa, me acordé cuando uno abre la Biblia, cualquier persona abre la Biblia, es como si fuera un horóscopo. El Salmo 91. Exacto, eso es para mí. Sí, pero tú eres una hija de Dios porque esas promesas son para las hijas de Dios. Y ese versículo de Romanos que dice que todo obra para bien es para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, no es a cualquiera. Nos quedamos solamente en ese versículo, pero no leemos el que sigue. Exacto. Todo obra para bien. Sí, pero si tú eres una hija de Dios. Exactamente, para lo que han sido llamados conforme, exactamente, muy bueno. Uh-huh. Y bueno, Laura, yo creo que mucha gente nos ha escuchado a las dos de manera independiente hablar de lo que ha sido, en mi caso, para mí, tener una mentora todos estos años. Yo perdí la cuenta cuántos años que van, pero bueno, es decir, una mujer mayor en mi vida. Entonces, que en este caso, bueno, pues has sido tú esa persona. Entonces, yo te pregunto desde aquel lado, o sea, ¿por qué, Laura, tú entiendes que nosotras necesitamos, las mujeres más jóvenes, y yo creo que es como un efecto dominó, porque es una cadena, es Sí. constantemente, o sea, porque todas nosotras necesitamos una mujer mayor Uh-huh. en nuestras vidas? Sí. Bueno, varias ideas. Primero que Dios no nos hizo para estar solas y caminar solas por la vida, porque nos necesitamos unos a otros. Fíjate que la palabra está llena de los unos a otros y la vida cristiana se vive en comunidad, no se vive aislado. Entonces, eso por un lado. Por otra, en Tito nos llama muy particularmente a las mujeres a enseñar a otras mujeres. Entonces, nosotras todas tenemos que tener una persona a la que estemos discipulando, porque también nosotros aprendemos, mientras enseñamos, aprendemos. Y tenemos que tener otra persona delante de nosotras a la que podamos ir,
a buscar consejos. De nuevo, porque no vivimos solas, vivimos en una comunidad. Y muchas veces eso es importante, no estar solas, porque nosotros somos ciegas a nuestro propio pecado. Dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso. Y a veces somos engañadas por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, y esto nos va a dificultar ver la realidad claramente. Porque yo puedo ver por ejemplo, estoy en una encrucijada en mi vida y quiero tomar una decisión, pero yo me quiero ir por ahí porque eso es lo que me parece a mí que es bueno y no quiero oír a nadie que me diga que eso no es el camino. Sin embargo, Dios nos dice, eso no es sabiduría, eso es necedad. Busca consejo de donde una persona que te ayude a entender la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra entonces la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, y dice que es más cortante que una espada de dos filos, porque penetra el alma y el espíritu, dice Hebreos, y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por eso buscamos consejo en la palabra, porque nuestros anhelos pudieran estar distorsionados o errados y la palabra nos lo va a revelar. Pero muchas veces estamos ciegas aún a lo que la palabra nos está diciendo y necesitamos a esa otra persona que nos diga, ¿tú estás segura que eso es lo que la palabra te está llamando a hacer? Exacto. ¿Tú estás segura que eso es lo que dice la Biblia? Y el ejemplo que pusiste anteriormente de Romanos, o sea, también, aún ni siquiera, o sea, uno puede como, no, pero que mira, la Biblia dice tal y tal cosa así, pero como tú estás segura que eso es lo que la Biblia dice con respecto a ese tema. Y ahí es donde entran entonces esas otras hermanas, quizás mayores que yo o quizás más maduras en la fe, que me van a decir, pero no, mira, esa lo que dice ahí, eso no es lo que significa. Déjame ayudarte a aplicar esa promesa a tu vida. Déjame ayudarte a entender a interpretar eso a la luz de tu situación. Entonces, esas personas nos van a decir quizás a veces cosas dolorosas que no queremos oír porque realmente nos quieren sanar, como esa palabra dice, como dice Hebreos, que es cortante. Es más, cuando esa palabra te entra en el alma y te dice, no, Laura, tú eres una pecadora y tú lo que quieres es esto por esta motivación incorrecta, porque tú quieres satisfacer tus pasiones, como dice Santiago. Y déjame decir, entonces otra persona viene y me lo hace ver y nos hace volver al buen camino. Y eso es ese tough love, que la palabra que nosotros decimos, que es ese amor duro, que es un amor que sana, pero porque dice la verdad. Entonces, por eso necesitamos tener otra persona en nuestra vida, o varias, pero realmente una, que sea la que habla nuestra vida, la que podamos ir con nuestros problemas, nuestras decisiones, y nos ayuden a ver el pecado que no estamos viendo. En el libro que estamos, digamos, usando como base para esto, que es de Martha Peace, que está en inglés, ella menciona eso y le pone al capítulo que dice las heridas del amigo. Y si mal no me equivoco, creo que Proverbios menciona algo y es eso que tú dices, o sea, es esa persona que te hable verdad, que te va a decir la verdad en amor, no es que tampoco vamos ahora a andar ahí llevándonos por delante a todo el mundo, sino que porque te ama, te va a decir la verdad. O sea, no es que te va a ver, mira, se va a caer, o sea, no, eso no, o sea, si no es un amigo que te va, o sea, va a entrar, digamos, en ese... Déjame, Yamel, decir algo aquí, porque por lo que tú acabas de decir, no quiero que se me olvide más adelante. Okay. Yo creo que es tan importante tener relaciones cercanas en la iglesia, en tu iglesia local, que son personas que te conocen y caminan contigo para darte estos consejos. Nosotros recibimos muchos correos de personas que nos escriben, ay, tú puedes ser mi mentora, me gustaría hablar contigo, que tú me mentores, pero la realidad es que los programas nuestros y los recursos de Aviva, estos recursos de Arraigadas, las publicaciones, los podcasts, son el mentoreo. Ahora a ti te toca ir con alguien de tu iglesia que te conoce, que conoce tu vida, que conoce tus pecados, que conoce tus luchas, para que te ayuden a aplicar eso en tu vida. Nosotras no podemos hacerlo porque no te conocemos, no conocemos a esas personas, no conocemos la realidad de su vida, solamente oímos a ella, pero no sabemos de su esposo, de sus hijos, de su iglesia, cuál es su relación con su pastor, qué piensa su pastor, no sabemos. Entonces el consejo no va a ser sabio. Entonces quería hacer esa aclaración. Y también otra, que cuando nosotros vayamos a
confrontar con ese amor duro a alguien, que sea una persona que conocemos y no una persona que simplemente seguimos en las redes. Porque realmente eso no es nuestro llamado. Que hay gente, Laura, que anda como espada, como dicen aquí en Dominicana, con el cuchillo en la boca, buscando ver a quién es que van a andar confrontando. Nosotros debemos confrontar a los hermanos que están a nuestro alrededor, que nos conocen, que conocemos, que tenemos una relación. Incluso, fíjate que la sabiduría me dice, por ejemplo, si yo soy tu mentora, Yamel, y yo te veo a ti en un patrón que quizás no es sano, quizás la forma como tú le hablas a tu esposo, o quizás la forma como tú usas el tiempo, cualquier cosa que yo esté observando. Yo no voy a la primera a decirte a ti, mira, Yamel, esto está mal. No, yo observo y digo, Señor, muéstrame el momento cuando yo pueda ir donde Yamel a decirle sobre esto, alertarla sobre esto que quizás ella no está viendo. Quizás, porque si lo hago en el primer momento, quizás fue un día que tú fallaste en eso, pero no es tu patrón. Entonces, si eso es así con una persona que yo conozco, ¿cómo yo pretendo hacer esto con cualquiera que diga algo en las redes que yo pueda sacar de contexto incluso? Porque quizás en un tweet yo no puedo explicar todo lo que está detrás de esa idea y solamente se capta ese tweet y ya yo hago toda una mala doctrina de eso y ahora quiero ir a confrontar a esta hermana. O asumo que, eso me lo está diciendo a mí, pero la otra gente ni idea de lo que tú Ahora bien, también hay que decir esto, que el que escribe y publica públicamente debe esperar que va a recibir comentarios. Ahora la cosa está, me voy a entrar en ese dime y direte tú. O sea, quise traer eso porque he visto también mucho de eso, de tratar de corregir al otro, que yo ni conozco, que tiene sus personas a su alrededor que deben estar observándolo y observándola y diciéndole, mire, eso será sabio que tú digas eso no se entendió bien, aclara tal punto, en fin. Sí. Pero sí, quería decir eso porque ahora nos sentimos que podemos, como vivimos en un mundo cibernético, donde el mundo se ha hecho tan pequeño, ya no se trata de mi iglesia local, sino que la iglesia universal, y yo me siento responsable del hermano que vive en Argentina. La realidad es que ese hermano debe estar en una iglesia congregándose donde tenga personas que estén hablando a su vida y él se someta a ese consejo. Y eso, Laura, entonces nos lleva a la próxima característica que te voy a preguntar, porque obviamente, como tú decías, o sea, saber también el momento, el lugar, indagar antes de tú incluso llegar a una conclusión, lo cual entonces también me lleva a mí, digamos, como receptora de ese consejo, me lleva a mí a que yo yo no, todos debemos ser enseñables. Tú decías que todas nosotras debemos tener, no solamente a quien quizás discipular, sino una mujer que también nos discipule. Entonces, eso me lleva a pensar en que entonces nosotros tenemos que ser enseñables, pero la pregunta es ¿por qué tenemos que ser enseñables? ¿Y cómo luce entonces una mujer enseñable en términos prácticos con esa característica que tú acabas de decir, sobre todo ahora, de que el mundo se ha hecho pequeño, donde yo ahora tengo acceso a miles de recursos y como tú dices, que me siento entonces que ahora yo soy el Espíritu Santo de la Iglesia Universal. O que conozco todas las doctrinas y los misterios de Dios. Claro, que me conozco todo y que me las sé todas, entonces ¿cómo entonces eso? Porque eso entonces es contracultural y contra lo que el mundo nos provee, a lo que la Biblia nos dice, si lo vemos incluso a partir de Tito 2, porque cuando Tito 2 instruye a la anciana a que instruya a la joven, entonces está también hablando indirectamente a la joven, a decirle, tú necesitas ser enseñable, tú necesitas aprender. Entonces, ¿cómo luce eso, Laura? O sea, ¿por qué tenemos que ser enseñables? ¿Y cómo luce una mujer enseñable en términos prácticos? Bueno, empezando porque ninguna de nosotras conoce todas las cosas. O sea, nosotros podemos tener un conocimiento general, podemos estar en la palabra y estamos llamadas a estar en la palabra, estudiar la palabra, entender la palabra, a meditar en ella, pero no conocemos todas las cosas porque Dios, como yo decía ahorita, nos hizo un pueblo que vive en comunidad, que se necesita uno a otro, necesitamos la sabiduría de otro, necesitamos el ánimo de otro, el consuelo de otro, la exhortación de otro. Mira que dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se afila.
y un hombre acusa a otro. O sea, no podemos estar solos. Entonces tenemos que ser enseñables, pero para recibir esa corrección o esa exhortación hace falta humildad, que es la base de ser enseñable. Cuando tenemos corazones enseñables, entonces Dios puede obrar a través de otros en nuestra vida. Lo opuesto a eso es el orgullo. No, yo no tengo nada que aprender, tú no me tienes nada que enseñar a mí, mi corazón está duro, se niega a ser, ¿cómo se dice? Stubborn, cabeza dura, testarudo, terca, testaruda, y no quiero aprender de otros. Pero la palabra llama eso necedad. Dice Proverbios que los necios desprecian la sabiduría y la corrección y que los necios aborrecen el conocimiento. Entonces la palabra le llama a una mujer que no es enseñable una necia, aborrece la sabiduría. Efesios, por ejemplo, habla de que todos vamos a llegar al conocimiento del hombre perfecto cuando todos nos hablemos verdad unos a otros. Eso requiere sellos enseñables, que yo pueda pensar, wow, yo había entendido esto así, pero tú me has traído más luz sobre ese punto y ahora yo quizás deba reconsiderar eso que yo pensaba. Porque es que si Dios no le puede dar a una sola persona todo el conocimiento, porque se creería Dios. Entonces, por eso tenemos que ser enseñables. Claro. Claro, y de ahora que tú dices eso, yo quiero volver otra vez a lo de la herida del amigo, y voy a leer el versículo, que es Proverbios 27:6, que dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu amigo cuando te besa. O sea, wow. Eso sí. Es fuerte. Y yo pensaba, pero ¿a qué herida se refiere? O sea, cuando el sabio está hablando, o sea, más te quiere el amigo cuando te hiere. Y no es lo que decíamos, que yo voy a venir y te voy a herir, digamos, o te voy a traicionar. Yo no creo que se refiere a traicionar, pero te pregunto, ¿a qué clase de herida entonces? Sí. Conectando con lo que acabas de decirnos, de ser enseñable, o sea, ¿a qué clase de herida se está refiriendo aquí con ese amigo? Es esa herida que va en contra de lo que yo quiero, que me revela las motivaciones ocultas de mi corazón, que me revela mi pecado, y eso yo no lo quiero ver. Yo no quiero ver que soy pecadora, yo no quiero ver que yo tengo esa motivación. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Los besos del amigo, que me digan, ay, Laura, qué bien, wow, excelente lo que tú estás pensando, cómo tú estás actuando o la decisión que tomaste. Eso es lo que yo quiero oír. Yo no quiero oír que me digan que no. Y muchas veces esas exhortaciones, esas correcciones de una hermana que me ama verdaderamente, se van a sentir como heridas. Y fíjate que es un amor bíblico, porque nosotros entendemos el amor. Si tú me hieres, tú no me amas. Pero el amor bíblico es, si tú me amas, tú vas a olvidar lo que yo piense de ti y tú me vas a amar y me vas a decir verdades que yo necesito oír. Muchas veces nosotros dejamos de exhortar a una hermana que amamos porque tememos perder la amistad de esa hermana. Entonces, ¿a quién estamos amando? A nosotros mismos. Pero cuando nosotros decimos, no, es que mi amor por Yamel es mayor que si yo pierdo esta amistad, yo prefiero herirla con esta verdad, que quizás la ponga en contra mía por un tiempo hasta que el Espíritu Santo verdaderamente le recuerde que eso que yo le dije es cierto. Entonces, nos dicen estas personas lo que no queremos oír, y entonces preferimos esos besos, esas afirmaciones, los elogios, las felicitaciones, los aplausos, pero esas personas, más que amigas, son enemigas. Son enemigas nuestras. Fíjate que la Biblia habla del lisonjero y de las palabras lisonjeras como que nos ponen traspiés, nos ponen obstáculos para nuestro camino. Dice que causan ruina las lisonjas. Las lisonjas son cuando yo alabo al otro para hacerlo sentir mejor, sabiendo que en el fondo eso que está haciendo no está bien. En el fondo sabiendo que esa motivación es incorrecta. Pero yo lo alabo porque yo quiero estar bien con esa persona, porque yo soy una people pleaser. ¿Cómo se dice eso? Me gusta agradar al otro. Agradar a la gente, exacto. Yo busco la aprobación del otro. Exacto, yo encuentro satisfacción en la aprobación del otro. Entonces, si yo le digo esto a Yamel, ella no va a aprobar de mí. Entonces, yo me amo yo, me defiendo yo. Entonces, yo termino siendo una lisonjera y termino causando ruina a esa persona que yo digo amar.
Entonces, ese Salmo 5:9, hablando de los malvados, dice que son personas deshonestas, no sinceras, y que con su boca ahí hablan lisonja. Entonces, yo no quiero hacer eso. Yo quiero amar al otro a pesar de que yo quizá pierda esa amistad, pero le hago bien a su alma. Wow. Entonces, la Biblia nos anima a decir la verdad en amor, porque como tú decías, no es que yo voy a andar por ahí con una espada hablándole verdad, porque yo soy sincera y yo digo lo que yo pienso. Pero espérate, vamos, no es así. Buscas el momento, como hablábamos. Déjame observar a Yamel, a ver si esto es un patrón. Déjame encontrar el momento, déjame orar para cuando yo le hable a Yamel, esto que yo le voy a decir, ella lo reciba. Quizá no lo va a recibir como feliz porque es una herida, pero va a saber que es con amor que se lo estoy haciendo. Entonces, esa verdad quizás duela, pero nos va a ayudar a crecer a la estatura del hombre perfecto, como decía ahorita de Efesios, que dice que, voy a leer ese versículo de Efesios 4:15-16, que dice, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, Cristo. O sea, vamos a llegar a lucir más como Cristo cuando nosotros nos hablemos la verdad en amor en comunidad, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de la que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. O sea, todos juntos, hablándonos la verdad en amor, amándonos de manera a veces difícil, soportándonos, pero hablando verdad, crecemos a la medida de la estatura de Cristo. Pero eso requiere, como decíamos ahorita, humildad, ser enseñables, estar en la palabra, orar, encontrar el momento para hacerlo. Y de nuevo, esa es la manera que si queremos crecer, madurar en la vida cristiana, tenemos que vivir de esa forma, con esos corazones enseñables. Y ya tú casi respondiste la próxima pregunta, que iba por la misma línea, o sea, que cuando vemos todo esto, la palabra de Dios, entonces quizás muchas personas, como tú mencionabas, creen o creemos que tenemos entonces el permiso de decir las cosas como nosotras lo entendamos. Y tú mencionabas al principio que debes tener como esa persona que te conozca, que camine contigo, que esté en tu iglesia local. O sea, por eso mismo, porque no es que tampoco yo voy a decir las cosas como yo necesariamente las entiendo o como yo creo que son, o quizás porque yo creo que eso es así por quizás mis convicciones. Entonces ahí yo creo como que entra un poquito de usar eso que tú decías del discernimiento. Discernimiento, sabiduría, encontrar el momento. Porque yo puedo tener mis convicciones muy fuertes con respecto a un tema en particular, pero eso no quiere decir tampoco que porque mis convicciones sean así, primero yo debo ir a la Biblia y yo debo ver, ok, claro, vamos a ver qué, y por eso es que hacemos el énfasis en que estamos viendo ¿qué dice la Biblia? Y fíjense que hemos mencionado muchísimos versículos para sustentar esta parte. O sea, no es simplemente lo que yo pienso o mis convicciones y que por mis convicciones yo te voy a decir tal y tal. No, o sea, debe haber entonces, Laura, como una guía. Y tú mencionabas algunas cosas. Tú mencionaste la sabiduría, tú mencionaste la humildad sobre todo, de cómo decir las cosas. Pero entonces vamos a suponer, llega una mujer donde nosotros, una hermana de la iglesia, o sea, o como tú decías, yo estoy viendo ese patrón en esa hermana. La Biblia nos muestra quizás, Laura, un patrón o algo, porque conozco personas que me dicen, y la misma autora decía que cuando la amiga la confrontó, le decía, muéstrame en la Biblia dónde dice eso. O sea, hay momentos en que podemos reaccionar así. Entonces, si alguien nos pregunta, ay, ¿de dónde ustedes están sacando eso? ¿Hay algún modelo o una guía bíblica de cómo debemos acercarnos a alguien para decirle algo? Lo primero es que debemos acercarnos. Debemos evitar el temor a los hombres, que muchas veces no nos deja acercarnos. Mira, hoy, precisamente en mi tiempo con el Señor, yo leía, y me trajo a la mente otro ejemplo, pero hoy yo leía en Filipenses cuando Pablo le dice que se acerquen a Evodia y a Síntique, porque ellas tenían un problema. Y él le dice a los hermanos de Filipos, a los que estaban recibiendo esa carta, hablen con ellas. Fíjense, no le dice, háganse la vista gorda de ese problema entre ellas. Dice, ayúdenlas.
¿A qué? Arreglar su problema. No la dejen solas porque ellas están pecando. No la dejen sola. Métanse, sean intrusivos y ayúdenla. Que fue lo mismo que hizo Pablo con Filemón. Pablo no dejó eso como que a ver si Filemón y que si eso se daban solo. No, él fue intencional en que esa relación se arreglara. Entonces, tenemos que ser intrusivos en la vida de otros. O sea, estamos llamados a caminar con nuestros hermanos que amamos y ayudarlos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a honrar a Dios y agradar a Dios. Entonces, evitar el temor de los hombres es lo primero y encontrar el momento. Entonces, como decía ahorita, no es que yo voy a ir por ahí, yo soy sincera y le digo las cosas a la gente. Eso es arrogancia, eso no es humildad tampoco. Entonces, ir a esas personas que conocemos, con los que tenemos una relación, no somos policía bíblica, que vamos por ahí confrontando a todo el mundo. Oramos por la persona, como decíamos ahorita, observar que lo que estoy viendo es un patrón, no es una cosa que, no es una actitud que quizás un día me habló mal y yo debo cubrir eso con gracia y perdonar y cubrir eso con la, mira, Yamel me habló mal el otro día, pero yo no voy por ahí, tú le hablas mal a la gente, Yamel, no, yo digo, ese día seguro ella no estaba, tenía un problema, ella reaccionó mal y yo cubro eso con gracia, yo no tengo que confrontar eso. Ahora, si yo veo que este es un patrón, entonces yo ya oro por Yamel, encuentro el momento para hablarle. Cuando le voy a hablar ya, guardo la forma que se lo voy a decir, observo el tono con el que se lo voy a hacer, aseguro que lo hago en amor y no como acusándola porque tú, sino, no será Yamel, tú has observado que quizás esto ha sucedido antes y esto se ha convertido en un patrón, o sea, observar ese tipo de cosas, pero llevar este orden, no brincar pasos, no ir donde alguien impulsivamente en la iglesia, hablarle sin haber ni siquiera tenido una relación con esa persona nunca, o ni haber orado por esto, o haber visto que verdaderamente es un patrón. Y sobre todo, como tú dices, cuando son convicciones bíblicas, hay el momento para eso. Si esa persona me viene a pedir una opinión, entonces yo le doy mi opinión y puedo buscar en la palabra cómo yo llegué a esa convicción, que tiene que ser por la palabra de Dios y no por mis propias opiniones. Y al final, tú puedes tener tu convicción sobre algo que no está claro en la Biblia, yo puedo tener mi convicción sobre algo que no está claro y todavía somos amigos y nos amamos. Así es. Y me gustaba mucho eso, o sea, que tú decías de no ir tampoco por ahí por la iglesia, porque, digamos, hablar con una persona en el momento no indicado puede ser contraproducente, porque entonces si tú me agarras, como tú dices, fuera de base y tú me dices, mira, que tú hiciste, ¿qué? O sea, obviamente mi reacción natural en la carne no va a ser necesariamente la que quizás debería tener, que tú hayas orado, tomarte el tiempo, pedirle al Señor que vaya a trabajar. O sea, es un proceso, no es que tampoco yo voy a salir corriendo a decir, o sea, no, o sea, es eso. Y me encanta lo que tú dices de la relación que hay que tener. Entonces, viendo todo esto, la verdad, yo lo llevo al otro lado, o sea, al lado quizás del cristiano en general. Y yo creo que definitivamente el ser cristianas o el ser cristiano yo vi lo debe o debería, vamos a decirlo así, darnos una perspectiva diferente a cómo el mundo hace las cosas o cómo el mundo piensa sobre la vida. Y tú mencionabas ahora sobre las convicciones, pero yo creo que cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú vienes a Cristo, somos hechos nuevas criaturas, somos hechos, o sea, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Se supone que debe haber un cambio de mente, debe haber un cambio de perspectiva, debe haber un cambio incluso de cómo yo veo las cosas triviales, digamos, de la vida y no hacer las cosas como el mundo las hace. Claro. Se supone que eso debería de darse, pero si algo yo creo que nosotros hemos visto, no solamente en nuestra propia vida, sino en muchas, o sea, en el día a día en la iglesia local, es que a veces nos cuesta tanto encontrar una solución a situaciones de la vida diaria. A mí me encantó que tú mencionabas a Evodia y a Cinti, que porque de eso vamos a hablar la próxima semana en detalle, no de ellas dos, sino de la situación. La situación, pero nos cuesta, Laura, nos cuesta tanto como
que yo no encuentro, que yo no sé, o sea, pero la Biblia Sí, te lo dice, porque hay cosas que son muy sí. claras en la palabra de Dios, pero como tú Ujú, decías al principio, o sea, hay algo en nosotros que nos dificulta. Entonces, ¿por qué es que a ujú. nosotros nos cuesta tanto? Mira, Yamel, algo que voy a decir antes de contestar esa pregunta, por eso es lo importante de que cuando tú vayas a buscar una hermana que sea tu mentora, tú te asegures que esa hermana esté en la palabra y conozca la palabra, porque si no, no me va a dar el consejo de la palabra, me va a dar su opinión, me va a dar lo que su experiencia, me va a hablar de cosas de que lo que el mundo aconseja. Entonces eso es muy importante porque como hablábamos hace un rato, el corazón es engañoso y a veces queremos hacer lo que queremos hacer, ignoramos el consejo bíblico. Entonces, lo primero es, si yo voy a resolver un asunto de mi vida de acuerdo a la palabra y yo necesito un consejo, yo voy a ir de una persona que sea conocida como una persona que está en la palabra, que tiene la palabra como autoridad, que la palabra es suprema, que ella sea puesto bajo la autoridad de la palabra y que ella no me va a dar un consejo mundano. Entonces, muchas veces no vamos a esa persona porque sabemos que eso es lo que nos va a decir y no queremos oír eso, porque nuestro corazón es engañoso. Entonces, otras veces simplemente desconocemos que la palabra tiene algo que decir en cuanto a algo, porque decimos, no, pero la palabra no habla de eso, la palabra no dice de si yo debo, no sé, para decir un ejemplo, hacerme una cirugía de liposucción, la palabra no habla de eso, pero Dios tiene una opinión de todo, porque lo que la palabra no habla específicamente, hay como hay una mente de Cristo que está permeada en toda la palabra. Y hay principios generales que yo puedo aplicar para llegar a un consejo que pudiera ser, mi opinión pudiera ser diferente a la tuya en eso, pero deben de desprenderse de esos consejos y principios bíblicos. Entonces Dios tiene una opinión sobre todo porque Él es Dios. Él creó todas las cosas, no creó a nosotros, creó el mundo, creó las circunstancias, creó todas estas opciones que tenemos. Entonces Él tiene un consejo que darnos. Y es importante estar en la palabra para ir conociendo a Dios, conociendo sus caminos, conociendo la mente de Cristo y su sabiduría. Pero entonces muchas veces, ya oímos, muchas veces buscamos el consejo en personas que no están en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces vamos a la Biblia no, ignorando que Dios tiene una opinión sobre eso. Y muchas veces simplemente que preferimos buscar el consejo del mundo porque es el que queremos oír, porque eso es el que creemos en eso más que en la Biblia. Ejemplo, en la crianza de los hijos. Preferimos buscar un consejo psicológico o educativo o no sé qué, que oír lo que la palabra dice sobre cómo disciplinar a los hijos, sobre cómo manejar ciertas actitudes. Preferimos ir al consejo del mundo porque es más pragmático, más práctico para mí que la sabiduría de Dios. Entonces, o como decía al principio, vamos simplemente a personas que no tienen conocimiento bíblico, pero queremos oír eso mejor que la solución bíblica a mi situación. Entonces, es una mezcla de cosas. Complicado. Eh, sí, es una mezcla de cosas. Pero definitivamente el llamado es a no caminar solas, a saber que la palabra tiene una opinión sobre todas las cosas. Hay una sabiduría que se desprende de la palabra para todas las cosas de la vida. Y yo puedo ir a buscar consejos primero aceptar que yo puedo estar engañada, aceptar que yo no sé todas las cosas y que yo necesito la iluminación del Espíritu Santo que puede venir de otra persona y que me puede ayudar a interpretar mi situación a la luz de la palabra. Entonces, sí. Increíble, o sea, es todo un mundo, no es tan simple así como a Sí. veces pensamos, ni como a veces creemos, y creo que requiere también mucho de nosotros, como tú dices, en meternos en la palabra de Dios, o sea, Uh-huh. conocer todo el consejo de la palabra de Dios para poder hacer eso. Y ya para ir cerrando, y quizás como para
crear un preámbulo de cuáles son entonces esas situaciones con las que nosotros lidiamos el día a día, pero que a nosotras nos cuesta no solamente llamarlo como pecado, porque son pecados, son pecados o situaciones, pero nos cuesta a la hora de identificarlo como son y que a veces hasta los excusamos, le buscamos una justificación, le damos la vuelta. ¿Cuáles son algunos de esos que te vienen a la mente, que vamos a hablar a partir de las próximas semanas, que te vienen así ahora a la mente? Bueno, empezando porque nosotras, todas somos pecadoras, ¿verdad? Entonces necesitamos que otras personas hablen en nuestra vida. Pero dime tú, Yamel, el chisme, el control, que las mujeres somos famosas en eso. Y toda esta cosa la justificamos. Por ejemplo, el chisme decimos, no, es que yo le pregunté para saber cómo orar. No, mira, oye esto para que ores. Eso es chisme. Y solamente Dios conoce el espíritu, tu motivación en llevar ese chisme y ese cuento, dice para que ore. El control, todas somos controladoras. Entonces, hay veces que, mira, yo a veces observo en personas con las que estoy alrededor mío, cómo esa esposa puede estar controlando al esposo. Y yo observo el patrón y me pasa a mí igual, yo lo hago igual. Entonces, necesito una voz de otra persona que venga y me lo diga. Entonces, otro es la manipulación. Las mujeres podemos ser muy manipuladoras. Muy manipuladoras. Es impresionante. Así es. Nosotros manipulamos y encontramos muchas historias en la palabra de Dios y ejemplos con respecto a la Hay muchos ejemplos. El que a mí me encanta es el de Sara y su sierva. Como ella manipuló todo eso. Primero, ella le dijo a Abraham que se acostara con su sierva. Cuando se acuesta con su sierva, le dice que la culpa del problema con la sierva es Abraham, cuando ella fue que la puso en eso a él. Entonces, como ella manipula toda esa situación, o sea, somos manipuladoras porque queremos lo que queremos. El temor y la ansiedad es algo muy común entre las mujeres también, y que también justificamos porque decimos, no, es que yo tengo que preocuparme por eso, porque es que tengo que ocuparme de eso y tengo que, o sea, como que todo eso lo cristianizamos. La codicia, podemos ser muy codiciosas, querer cosas que Dios no tiene para nosotros o codiciar la vida de otra persona. Eso en las redes, eso es lo que hacemos continuamente. La crítica, esa que es una serie solita para la crítica. La crítica, Dios tiene que hablar sobre todo eso. Así es. Y fíjate que Tito 2, cuando le habla a las ancianas, dice que no sean calumniadoras, que sean reverentes en su conducta. Todo eso entra, prudentes, todo eso entra ahí. Todo eso que estamos hablando, el chisme, el control, la manipulación. Entonces, las ancianas deben enseñar a las más jóvenes, y las que hagan eso, el papel de ancianas, deben tener esa conducta. Entonces, tenemos que vivir. No es como con los ojos puestos en nosotros y olvidarnos de lo que Cristo hizo. Eso no es. Pero sí tenemos que ir edificándonos, confrontándonos, retándonos unas a otras al amor y a las buenas obras. A mí cuando tú decías eso, o sea, siempre, yo creo que desde el momento en que yo leí esa porción de la palabra que decía sobre todo las mujeres, o sea, que sobre respecto a la conducta, para que, o sea, estamos llamadas a adornar la doctrina, como tú decías, no es olvidarnos obviamente de la obra de Cristo, pero para que, o sea, para que no hablen mal del Señor, del Evangelio. Del Evangelio, o sea, es como... Uy, o sea, y claro, de que como tú decías, de que nos falta a todas, de este lado de la gloria nos falta a todas, pero es tener eso siempre consciente ahí y como tú siempre dices, cambiarnos los lentes y empezar a ver con los lentes de la palabra de Dios, a través de cómo Dios nos dice que debemos ver. Y bueno, ya llegando hacia el final, Laura, del programa, siempre tenemos una verdad bíblica y ha sido algo que tú has mencionado. Este versículo es el de 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, que el Señor nos ayude a poder ver eso y es
toda la escritura. O sea, no es que yo voy a sacar, no, es que no me gusta eso. No, la Biblia no es un buffet. Y cuando dice que toda la escritura, o sea, y es para eso, para reprender, enseñar, o sea, entonces hay consejo de Dios para todas estas cosas que hemos mencionado. Es la palabra de Dios donde tenemos que ir. Y como tú decías, tener entonces una persona en nuestra vida que tenga la palabra de Dios como su autoridad, para que tú estés tranquila y segura más bien de que esa persona cuando te va a hablar, cuando va a abrir su boca, lo que va a salir es la palabra de Dios y no necesariamente de su propio consejo, sino que, ¿sabes? Es una mujer que va a ir realmente a buscar de Dios y a poder entonces darte consejo con respecto a eso. Y quiero pedirte entonces, Laura, que ores para cerrar este tiempo de arraigadas que hemos tenido el día de hoy. Claro, qué gozo. Gracias, Yamelita, por invitarme. Pues, Señor, gracias por este tiempo, gracias por la que se conectaron con nosotras hoy. Te las encomendamos a cada una, Señor, y te pedimos que tú nos hagas a todas, Señor, mujeres de la palabra, mujeres que amen a Cristo por sobre todas las cosas, que amen la palabra de Dios, que sean estudiantes de la palabra de Dios, que la pongan como suprema en sus vidas, que la obedezcan. Y entonces, Señor, ayúdanos a ser enseñables también, a ser mujeres que vivamos en comunidad, en unidad con otras hermanas, caminando juntas, adornando juntas el Evangelio, amonestándonos, corrigiéndonos, animándonos, retándonos unas a otras al amor y las buenas obras, Señor, y juntas someternos a la voluntad de Dios, Señor, para cada una de nuestras vidas, encontrando sabiduría de Dios para cada etapa, para cada circunstancia, para cada condición, para cada situación, para cada pecado, para cada lucha, Señor, para todas las cosas. Tu palabra es suficiente. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres de la palabra que abran su boca con sabiduría, Señor, para amar y enseñar a otras. Te presentamos este tiempo y esta conversación, Señor, y sé tú aplicándola a las vidas de las que escuchan. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén y amén. Y bueno, nuestro recurso recomendado sigue siendo la Biblia, obviamente, aunque mencioné que es sobre un nuestro libro. Manual. Exacto, aunque mencioné que es un libro de Martha Peace, está en inglés, no estoy segura si el libro está en español, pero el nombre en inglés es Damsel in Distress. Bueno, se me olvidó la segunda Podemos parte. colgar el nombre. Exacto, vamos a colgarlo por las que le interese y hablan inglés, pero realmente este es el manual y es de aquí de donde sacamos la sabiduría que necesitamos. Y antes de que se vayan, yo quiero también mencionar que ya tenemos varias semanas que anunciar, creo que 2 semanas, si no me equivoco, que anunciamos nuestra conferencia Mujer Verdadera 2023, yo ando con los años cruzados, que va a ser en Guadalajara, México, así que vayan preparándose y si van a empezar a preguntar en los comentarios, todavía no hay todas las informaciones que ustedes quieren saber, así que si ustedes quieren estar informadas, saber cuando saquemos todas las primicias, les invitamos a que visiten la página también, que vamos a poner aquí el enlace para que puedan suscribirse. De esta manera van a poder recibir inmediatamente en sus correos las informaciones y cuando vayamos revelando más cosas. La idea es que nos vayamos preparando, que empecemos a orar por esta conferencia. Tenemos ya prácticamente, va a ser casi un año, o sea, pero ustedes saben que el tiempo pasa así, volando. Entonces queremos animarlas a que vayan orando desde ya. La idea es que vayan abriendo espacio en su calendario, que vayan apartando la fecha. Planificando, orando, también pues para que el Señor abra caminos y provea, pero estamos súper emocionadas todas nosotras desde Aviva Nuestros Corazones con esta nueva oportunidad y orando desde ya para que Dios sea glorificado y que podamos aprender a vivir en libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Así que nada, mis amadas hermanas, nos vemos la próxima semana. Laura, gracias por siempre aceptar andar por estas zonas por aquí. Y nada, por aquí ya te tendremos más adelante. Y nos vemos entonces la próxima semana con el mismo tema. Vamos a estar hablando del chisme y de la murmuración. Así que aquí las esperamos en Arraigadas. Bendiciones. Bye. Bye.